charla vamos a hablar sobre el sistema a votar, el hardware y software y obviamente las vulnerabilidades. Podemos ver por encima los puertos y los LEDs, un microprocesador, un microcontrolador del que nadie dijo nada, un puerto JTAG. Este puerto JTAG se utiliza para programar o debuguear el microcontrolador. Se puede reprogramar enteramente todo el microcontrolador o leer el código. Se dice públicamente que la máquina no tiene capacidad de almacenamiento, la tiene, que eso corre un firmware, un sistema operativo y una aplicación que están corriendo ahí que nunca fueron ni siquiera nombradas, ni hablar de acceder al código. Hay tres funciones que participan. La vulnerable es el crear QR, que ejecuta un comando sin sanitizar. Simplemente ejecuta voz.system, con lo que le mandes, le gusta. Vamos a hablar un poco sobre el multivoto. ¿De qué se trata? Simplemente es añadir varios votos al chip. En este chip, que tiene 112 bytes, solo entran alrededor de 10 o 12 votos. No hay que distribuirlos de ninguna manera. Puede ser todos al mismo candidato, a distintos candidatos, a distintas categorías, votos en blanco, lo que quieran, 10 o 12 máximo, entran. Este es el código de los votos. Yo dije antes que se podrían llegar a fabricar de antemano, pero ¿de dónde saco los códigos de los votos? Muy fácil, de la página web del sistema electoral. Ahí están publicados todos los códigos. No hay que hacer mucho más, es público, pueden entrar, sigue estando ahí. Son todas boletas iguales, todos los chips iguales y hay distintos tipos. Hay voto, hay boleta de técnico y demás. Simplemente cambiando ese numerito, uno se fabrica una boleta de técnico, una boleta de acta de apertura, de cierre. La aplicación se pone en un modo de aprendizaje, entonces yo le paso una tarjeta que tiene el voto como yo quiero. Y ahí en más, cada vez que yo le pase una tarjeta con un voto, vamos a comparar. Si es igual, nos muestra verde, si es distinto, nos muestra rojo. Son cosas que no fueron nombradas jamás en una auditoría, ni en Salta ni en Buenos Aires. Joaquín Sorianelo está por acá. Se enteró de esto y se comunicó con gente de la empresa para reportar lo que había pasado. Lejos de agradecerle, terminó con una causa penal, fue allanado de su casa. 48 horas antes de los comicios. ¿El sistema es vulnerable? Sí, claro, sí, claro que es vulnerable. No, Bueno, disculpe, primero... yo digo una cosa, Angelini, han entrado en la CIA, o sea Yo que no usted creo. diga no es vulnerable, yo lo que le aconsejo es que más que se haga el boludo, que me diga no es vulnerable, porque todo es vulnerable. El voto no es violable. Repito, el voto no es violable. Fiscales informáticos, en nuestra ley se le exige que tengan un título informático, es decir, no puede ser cualquiera, sino que tiene que tener un título, y hacen esta auditoría para, digamos, pero en un ambiente cerrado, no la damos, no se abre. ¿Por qué no se abre? Porque el CD que lleva la máquina, que es el que tiene el sistema operativo, si de repente cayera en manos de una persona inescrupulosa que quisiera hacerle un daño al sistema, puede cambiarlo a ese software y puede ahí sí tratar de meter un CD en una máquina, en connivencia con una autoridad de mesa o con alguien, y ahí sí uno va a apretar para votar a tal y va a salir a cual. Entonces esas son las medidas de seguridad. Porque los expertos hoy terminan siendo una especie de religión, ¿sí? Que es la religión de los tecnólogos, ¿sí? De los nerds y de los hackers. No va a haber ningún problema, porque el tema electrónico es un circuito que está cerrado dentro de la urna. Porque la máquina, primero, es estanca. ¿Qué quiere decir que una máquina es estanca? No tiene acceso a internet, no tiene acceso a nada. Nosotros, todos los partidos, tenemos la cultura del fiscal, ya no se necesita más, porque en definitiva no hay forma de que desaparezcan las boletas, no hay que reponerlas, no hay que controlar el escrutinio, no hay que controlar nada, porque es todo una seguridad. Cuando vos ponés la boleta, el chip se quema. Lo que no tiene sentido es perder el tiempo diciendo que ojo que con un celular y con el NFC le seguimos e identificamos cuando no definimos cuál es el sistema. O sea, pongamos sobre la mesa de qué estamos hablando. El 80% de la gente está a favor de la boleta única electrónica. El sistema es relativamente conocido. Eso de que lo pueden leer la urna. Yo lo vi en Matrix, algo parecido, pero no. Inclusive saltaba Neo por el aire, daba 2 vueltas y caía un monstruo, como esquivaba las balas. Hubo hackers que han estado presentes en las comisiones y han demostrado que se puede hacer, pero ¿por qué no es? Bueno, tanto como demostrado que se puede hacer, yo la verdad no he visto ninguna demostración. Porque inclusive cuando se hizo una muestra, una exhibición con una boleta de que cambiaba de color y qué sé yo, que no era una boleta de las oficiales utilizadas, era un pedazo de papel. Si uno apoya en el lector de la máquina, el chip va a leer lo que puso, ¿sí? Se dobla, tiene una capa de Faraday inclusive, hay que estar a favor y darles un lugar
para que realmente prueben fácticamente todas esas teorías que podemos ver a lo largo de las películas, ¿sí? Hay mucho para decir, pero lo único que pido es hablemos con propiedad, porque una de las poquitas cosas que yo les puedo hablar es de tecnología. Buenos días. Queremos agradecer al diputado Marcelo Bechler por la contribución de la capa de Faraday. Estamos completamente no protegidos. No habrá venido, ¿no? Bueno, ¿de qué vamos a estar hablando hoy? Vamos a estar hablando de lo sucedido. Ya vimos un poco de lo del año pasado. Vamos a hablar un poco de la actualización, de cómo sigue este tema, que lamentablemente no terminó y no se va a terminar pronto. Y tenemos también preparada una sorpresa, que va a ser realmente una sorpresa para todos. Bueno, en el 2015, el año pasado, acá en esta ciudad, como ya vimos, tuvimos unas elecciones con voto electrónico. Le llamaron impresora, le llamaron después pantalla, fue llamado también coso por los diputados. Dimos una conferencia en este mismo lugar. Tuvo muy poco interés, aparte de obviamente por todos los que están aquí presentes, en la población en general tuvo poco interés, no tuvo gran repercusión. Luego, ya el año 2016, avanzó un poquito distinto la situación. Allá por mayo, Adrián Pérez, que es el funcionario del gobierno encargado de promover esta reforma electoral, finalmente, después de reunirse con un montón de politólogos, abogados y demás, se decidió convocar a informáticos. Nos convocó un grupito de 6, 7 personas y después de una reunión en la que hablamos 15 minutos cada uno, nos dio las gracias por asistir y eso fue todo. Ya está, el proyecto ya estaba escrito, entonces fue una cuestión formal, para después poder decir convocamos a todos y no le dimos pelota a nadie. Pero bueno, otra novedad que hubo este año fue lo que comentábamos, el desenlace de lo que comentábamos en la conferencia del año pasado de Joaquín Solianelo, que fue allanado, que cargó con una causa penal durante 14 meses, y finalmente la auditoría, el peritaje, demostró que Joaquín no había cometido ningún delito. De ahí la frase que llevamos, la palabra que llevamos, la palabra en el pecho, pewonet. Que exactamente. Muchas gracias, Joaquín, por habernos provisto a todos de la palabra pewonet. Cada vez que hagan un hack, por favor, usen la palabra pewonet. Sospecho que en realidad no fue Joaquín, fue puede tener que ver. El que escribió eso. Pero bueno. Y ahora también la parte muy interesante de este desenlace. Eso es algo lindo del fallo. O sea, el fallo dijo que Joaquín no cometió ningún delito, lo que era obvio, quiso ayudar, lo comunicó a la empresa, y de la pericia, del peritaje, se desprende esto, que el sistema de seguridad usado para transmitir los resultados electorales en las elecciones de Buenos Aires era vago y podía ser vulnerado con facilidad. Nada menos. Nada más ni nada menos. Y de hecho, fue vulnerado. Exactamente. Fíjense un detalle. La fecha de eso es 28 de julio de 2016. 28 de julio, exactamente. Ahora, este señor, el doctor Luis Lozano, es el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o sea, la máxima autoridad judicial de Buenos Aires. Ese video es del 4 de agosto de 2016 y está en un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados, donde dijo esto. Digamos, esta visión un poco apocalíptica del sistema la recibimos con mucha frecuencia y a veces con tono muy apasionado, le diría que en algunos casos tremendamente apasionado, pero nunca pudimos detectar un problema serio en este sistema.
El sistema efectivamente fue vulnerado, lo dice el juez, lo dice la causa. Lo dice un fallo de la justicia que este señor preside una semana antes, pero él no se enteró. No, parece que no se enteraron. Vamos a hablar un poquito sobre el proyecto de reforma electoral, que entre otras cosas incluye nuevas figuras penales. Esto es una cosa curiosa porque se propone usar un sistema de votación que es menos vulnerable que el anterior. ¿Sí? Que permite menos formas de fraude, que da más garantías, más seguridad. Entonces, todos los delitos, figuras penales electorales existentes, se mantienen y se agregan unas cuantas nuevas. Entonces, si se pueden hacer las cosas que se hacían antes y ahora se pueden hacer más cosas, es dudoso por qué esto es mejor. Porque, a ver, uno parte de la base de que si yo penalizo algo es primero porque se puede hacer. ¿Sí? Por ejemplo, el de las boletas. Se penará con prisión de 1 a 3 años a quien imprimiera, ofreciera, entregara o dispusiera de boletas de papel apócrifos o utilizara boletas de papel oficiales para cualquier otro destino que no sea la emisión del voto. Como lo que estamos o haciendo los fines en este de capacitación. O sea, eso es buenísimo, porque yo, por ejemplo, te cometí un delito penal llevando un chip de un pedazo de boleta aquí. Y además es muy graciosa la definición. ¿Hay algún abogado penalista aquí en la sala? No es por una consulta personal, es para ahora. No sé, luego. Bueno, eso está definido por negación, ¿no? Es delito todo lo que no sea hacer tal cosa. Y la cantidad de cosas que yo puedo hacer con la boleta que no sean esas dos son infinitas. Hasta donde yo sé. Voy a hacer el chiste tonto que hago siempre. ¿En qué se parecen un tomate y una locomotora de ferrocarril? En que ninguno de los dos come dulce de leche. Y infinitas cosas más que no hacen. Bueno, otra cosa interesante también de esta reforma es que se penaliza de 1 a 3 años a quien se introdujera en los sistemas informáticos. Es chiquito, ¿eh? Claro. Cuando un enano entra en una máquina o algo por el estilo, no sé. Pero es ilegal introducirse en un sistema informático estilo Neo, que es un monstruo. Neo es un monstruo. Claro. Monstruo. O lo mismo, este es tremendo. Ahora están de moda los delitos de intención. O sea, es delito hacer tal cosa con la intención de hacer tal otra. Bueno, ahora este es peor, es un delito de diseño. O sea, diseñar software es un delito. O sea, no usarlo para causar un daño, no distribuirlo o desarrollarlo, diseñarlo. ¿Sí? ¿Qué es lo que penaliza en realidad de eso? Cualquier prueba de concepto. ¿Sí? Eso es una hermosa ley de censura porque yo digo, este sistema que van a usar tiene tal vulnerabilidad. No, es mentira, no la tiene. Sí, porque fíjense, si yo hago esto, ajá, de 1 a 3 años. Bueno, ¿alguien entiende qué significa eso? Porque estaría bueno si alguno lo entiende que lo explique, porque la verdad que... Lo más lindo es que eso un juez va a entender qué significa y según entienda lo va a aplicar. Y va a meter en cana a alguien. Claro. Yo no sé qué quiere decir eso, capaz que... Bueno, este está buenísimo. Bueno, no se puede usar más SSL. Claro. Si se utiliza... Utilizara o modificara, ya con usar nomás ya estamos. Y no aclara en qué momento. O sea, si el sistema de votación va a utilizar SSL en algún punto, nadie de nosotros puede usar SSL en ningún momento en toda la historia futura argentina. Listo, está prohibido. No. ¿No? De los sistemas a utilizarse durante la jornada electoral. Claro. Si el sistema que se va a utilizar en la jornada utiliza SSL, en ningún momento en toda la historia futura argentina se va a poder usar SSL. O sea, así de sencillo. Está totalmente aplicable, obviamente. Ley penal, ¿no? O sea, es preciso, no puede ser ambiguo, más o menos, yo lo entiendo. Una cosa increíble, realmente. Y esta es buenísima. Ostentar conocimientos Acá, el problema no es informáticos. engañar a alguien o inducirlo a hacer algo malo, es hacerlo ostentando. Así que, humildad, señores, si no va preso. Por favor,
tengan cuidado con la ostentación. Acá veo a muchos que ostentan sus conocimientos informáticos. Esto puede ser peligroso, más pronto de lo que creemos. Se puede engañar a las autoridades, pero con humildad. No, tampoco es cuestión de llevarse el mundo por delante. Otro evento que sucedió hace algún tiempo, unos meses, fue el plenario en diputados, como para que no digan que no se han enterado los mismos diputados. Los han invitado a participar, acá al señor Esmaldone, a nuestro doctor Ortega. Después de la reunión en mayo con Adrián Pérez, fuimos invitados gentilmente el 4 de agosto por los diputados a exponer en una sesión donde fueron invitadas 30 personas, unos 10 minutos cada uno, y nos dejaron para las 7:30 de la noche. Había 6 diputados cuando hablamos. Pero había un montón de asesores y había suficiente cantidad de gente como para que se sintiera el ruido de las peras cuando pegaron en el piso, cuando el doctor Ortega, que está por acá, no te reconocí sin la boina y el poncho. Se sentó y les dijo esto. No se puede pelear contra una persona contra un adversario que tiene 10 o 20 años de experiencia en ataque de sistema informático, cosa que yo tengo, y uno puede creer que los ataques son cosas que le pasan a otra persona, que no va a pasar este sistema electrónico y que se va a poder frenar y detectar. Los ataques efectivos son los que no se pueden detectar. Por casualidad, a mí me mandaron un email para venir a este lugar como invitación. Ese email tenía un link al sitio de la Cámara de Diputados. A través de ese link tenía una falla y uno puede entrar a la base de datos y bajarse los datos de todos los empleados, todos los diputados, los pedidos de declaración jurada. Tengo acá, lo traje. Esto es exactamente la misma falla que de Panama Papers, no exactamente, pero es el mismo tipo de falla que permitió los Panama Papers, que permitió los leaks de Wikileaks. No es algo, es algo muy común. Ese señor eso es lo que ostenta. se llama hacer una charla, armar una charla de la ECO con las horneadas de otro. Bueno, y sobre el puntero después, digital. Bueno, yo también les mostré lo que veían recién, que mostré en la ECO del año anterior y que ya había mostrado antes y que nadie se había enterado. Y la aplicación, que con un celular con NFC permite que se puedan comprar votos de forma muy disimulada e indetectable. Y muy sencilla. Bueno, en este plenario también participó mucha más gente, como Enrique Chaparro, Beatriz Busaniche, estuvo el doctor Penasi, hubo muchas más personas que, perdón si no los nombramos a todos. Hablando del vicio, porque después, lo escucharon recién, pero presten atención, escúchenlo de nuevo. Hay un planteo sobre la vulnerabilidad del sistema, digo, más allá de estas auditorías, sí, es cierto, pero hay un planteo también, y hubo algunas correcciones y los hackers que han estado presentes en las comisiones y han demostrado que se puede hacer, digo, pero ¿por qué no esto? Bueno, tanto como demostrado que se puede hacer, yo la verdad no he visto ninguna demostración, porque inclusive cuando se hizo una exhibición con una boleta de que cambiaba de color y qué sé yo, no sabía que era una boleta de las oficiales utilizadas, era un pedazo de papel. Porque todos sabemos que un ataque funciona solamente si tiene un sello, si no tiene el sello no anda. ¿Sí? Entonces, después de eso, salió una nota en La Nación la semana pasada donde filmamos un video mostrándole en detalle con boletas de verdad, sin el sello. ¿Sí? Estas son las que usaron el año pasado en la ciudad de Buenos Aires. Pero la respuesta fue que eran todas fantasías, ¿no? Todas fantasías. Si se aprueba esta ley, este proyecto, recuerden, y volvemos a hacer esto mismo que estamos haciendo acá, vamos en cana. Claro, o sea que probablemente no lo hagamos, o no sé. Pero bueno, después de toda esta cháchara, realmente estamos en la ECO, y siempre en una ECO algo tiene que suceder, algo tiene que romperse, algo nuevo tiene que aparecer, tiene que haber algo más entretenido que solamente todos estos políticos hablando huevadas. Esto es una cosa que la armamos con mucho tiempo, la planificamos bien, anoche a las 7:30. Exactamente. Anoche a las 7:30 dijimos, ¿se te ocurre alguna idea? Yo tengo una idea, ¡pum! Como necesitamos hardware específico y demás, tuvimos la suerte de que Juliano, que anda por acá, se le ocurrió cruzarnos acá al Abasto. Claro, estábamos yendo a comer pizza. Compramos una radio. Una radiecita, pero...
¿Cómo lo llamamos esto? Lo llamamos RFID sniffing. La idea es esta. Todo el mundo dice, no, los tags RFID se pueden leer solamente cuando están muy cerquita del transceiver, entonces, porque se tiene que generar un lazo inductivo para que se alimente el chip, si no, entonces no, tiene que estar, si no hace falta una antena de DirecTV, diría mi amigo. Yo de cariño le digo mi mascota, pero es de cariño, ¿no? Ahora, hay un tema, eso sí, eso para que el chip tenga capacidad de responder. Ahora, esa respuesta, ¿de dónde se puede leer? Claro. No necesariamente es esa distancia, posiblemente sea más. Entonces agarramos, compramos un hermoso... Un equipo de radio, muy bonito. Receptor de radio analógico, común y corriente, que sirve para escuchar los partidos. Todos sabemos física y sabemos exactamente lo que iba a ocurrir, pero la idea estaba en demostrarlo, efectivamente, para que no digan que son fantasías. Y bueno, POC, or get the fuck out. Bueno, y no sé si serán fantasías, pero... No sé de qué se ríe en una radio, en las internet. Bueno. Lo que vemos ahí es que, si uno miraba la potencia de la señal, bajaba menos del 50% a más de 1 metro de distancia. Comparado con lo que tenía cuando estaba al lado, a más de 1 metro de distancia. Con un receptor de radio chino de 2 mangos que compramos ayer, con una antena omnidireccional, ni siquiera una antena unidireccional. ¿Cómo? Sí, sí. No, en la frecuencia específica que labura 13,56 MHz. Exactamente. Es la frecuencia justa de... Claro. Más, como ya habíamos dicho... Lo podemos probar un poquito acá. El problema que se nos presenta es que cualquier cosa que le metemos, si metemos auricular, nos mete ruido. Si metemos el micrófono, le va a degradar un poco. Pero vamos a hacer una pequeña prueba como para demostrarlo. ¿Lo hacemos? Dale play nomás. Para que yo voy a apagar esto. Bueno. Ahí estamos casi 1 metro, ¿no? Bueno, no son fantasías, me parece. Ahí está apagado, ¿no? ¿Cómo? Claro, el problema es que no estamos usando correctamente la capa y por eso es que se puede leer el chip. Si alguien sabe de radio, cosa que nosotros no. No mucho, no. Y quiere jugar con esto, quiere ayudarnos a tratar de decodificar. Hoy estuvimos tratando de decodificar el dato. A veces ni siquiera hace falta decodificar, digamos, porque si pensamos que esto es un voto, a veces yo solamente necesito diferenciar. Exactamente. ¿Sí? Si saber si es este voto o es otro voto, ya me alcanza. Estuvimos haciendo unas pruebas y diferenciar era factible. Y bueno, estaría bueno poder procesar la señal generada. Y esto es un dispositivo de lo más berreta que encontramos por acá. Si quieren, nos van a encontrar por acá abajo dentro de un rato, durmiendo. Así que vamos a ir cerrando la charla porque me parece que nos están echando. Así es. Vamos a ver qué nos dice el diputado Wexler, porque si de algo nos puede hablar el diputado
de Acá tecnología. está nuestro querido diputado y bueno, nos despedimos con sus palabras. Porque en realidad Para poder usted leer esa boleta a 1 metro, señor presidente, necesita una antena de DirecTV. Yo no veo a ningún chabón que viene con antena de DirecTV con el carrito a la boleta. Hack the planet! Hack the planet! Muchas gracias a todos por venir. Espero que les haya resultado entretenida y si bien nosotros nos tomamos este tema con cierta gracia para no llorar, tenemos que recordar que es un tema realmente importante y bueno, espero que logremos. La única forma de soportar estas cosas es tomársela con humor. Tal cual. Si no van a hacer una úlcera así grandota. Así que bueno, muchísimas gracias por estar acá. ¿Alguien tiene alguna pregunta? O después? Ah, por supuesto. 2 preguntas podemos hacer. A todos estos hackers que están en contra del voto electrónico, ¿quién les paga? Esa es una excelente pregunta. No sé, pero no sé quién le va a pagar a tu abogado. Claro. Esta religión de hackers pagados por la no sé quién. Pues depende de quién lo diga, por ahí nos paga el FPV, por ahí nos paga el macrismo, el radicalismo, no sé quién nos paga. Estaría bueno que alguien nos ayudara a pagar esto. Ah, sí, eso estaría buenísimo. Vamos a hacer una vaquita a ver si pagamos eso. Más o menos 1.000 pesos, 1.500 pesos por ahí andaba, así que si alguien nos paga estaría genial. Bueno, hola. Con el tema de diferenciar los votos, ¿se sabe alguna información si la información que queda en el chip RFID, según el voto, es cambiante a lo largo de las elecciones o es estático? ¿En la misma elección, en 2 mesas distintas o...? Claro. 2 votos iguales son iguales. ¿Sí? Tienen el mismo contenido, en la misma mesa. En mesas distintas van a tener una diferencia que está en un campo determinado, claro, que es la mesa o el circuito, lo que sea. El contenido estrictamente del voto es igual, no usa cifrado. Exactamente. ¿Sí? Y además es jodido que 2 votos iguales sean distintos, porque eso permitiría también romper el secreto. ¿Sí? Yo puedo diferenciar cuando se emitieron y puedo diferenciarlo después. Ajá, sorpresivo acuerdo en la oposición para ponerle un límite al voto electrónico. Sí, bueno, pero esto es un acuerdo en la oposición todavía. Esto no está cerrado. Esto es noticia del Senado que parece que... Esto es genial realmente. No. Tranqui. Esto es genial de esta forma. La solución que se le ocurrió a algunos es saquemos el chip. Saquemos el chip, solamente que la máquina imprima y contemos lo impreso. ¿Sí? O sea que estaríamos teniendo un sistema de voto electrónico y conteo manual. Creo que no el sistema más usado en el mundo en general es alguna combinación de voto manual y conteo electrónico. O sea, el carro, el caballo, el carro, los caballos... Para completar un poco la pregunta anterior, bueno, el año pasado estuvimos hablando sobre cómo se diagramaba el contenido del chip, así que te diría de referirte a ese video o al informe donde está bien explicado. Cualquier persona que tenga acceso a un DVD, por ejemplo, de las máquinas, ahí está toda la... Claro. Está la aplicación y además está la configuración y de ahí uno puede saber exactamente cómo es el voto en el chip. Exactamente, si no también está en la página del Tribunal Superior, creo, los códigos lo habíamos mostrado el año pasado. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a la ECO.